El canal de YouTube que ves en pantalla comparte un video que fue enviado por uno de sus seguidores, el cual relata que un joven estaba vendiendo el auto de su hermana, pues ella había fallecido en ese mismo coche. Con esto logró contactar a un comprador, a quien le envió un video del carro, pero este se comunicó inmediatamente diciéndole que acababa de captar algo escalofriante en el video. Atentos. Hey man, here's my sister's car. Just wanted to make this video so you could have a look at it. She still runs good. Oh, she's a little dirty. She has a lot of miles on her, but it can clean up nice. Here's the front and a little back. Como se puede escuchar, una voz pide ayuda apenas el hombre abre la puerta. Este hecho dejó sorprendido al hermano, pues indica que en una primera instancia no escuchó esa voz, la cual probablemente sea de su hermana. ¿Y tú consideras que el alma que está atada al auto era de su hermana? ¿O todo esto tiene alguna explicación lógica? Escribe tu opinión en los comentarios. Un usuario de Reddit compartió un video corto pero aterrador, pues una madre colocó una cámara de vigilancia en la habitación de su hijo para poder revisar que todo esté en orden, pero que captó algo escalofriante. Atentos. Como se observa en el video, una figura que parece ser un niño está sentado al lado de la cuna del bebé, pero de un momento a otro desaparece. No hubo más información de este hecho, pero lo visto llamó rápidamente la atención de la audiencia. ¿Y tú, consideras que era el alma de un bebé o es acaso un error de la cámara? Déjame tu opinión en los comentarios. El usuario de YouTube que ves en pantalla narra una historia en la cual explica que él logró ver una sombra siniestra en una carretera conocida por estar maldita, pero que parece que esa entidad lo siguió hasta su casa y desde entonces ha experimentado extrañas cosas. I hear things. It's like a low rumble. Oh. Fun. David. Not fucking funny, guys. Como se pudo ver en los videos, algo está incomodando constantemente a este hombre, el cual no sabe qué hacer porque indica mientras más pasan los días, la actividad se incrementa. ¿Y tú, opinas que el ente que está afectando este hogar es maligno? ¿O es todo una farsa elaborada? Escribe tu opinión en los comentarios.
Un usuario de Reddit compartió un video el cual parece ser extraído de una cámara de vigilancia, en donde podemos ver cómo algo está parado en una de sus puertas. Atentos. Como se ve a lo lejos, al costado de una puerta, una figura está parada estáticamente, pero de un momento a otro, esta figura se desvanece. Sin más información de parte del usuario, es difícil saber qué fue lo que estaba parado ahí. ¿Y tú, consideras que era un fantasma? ¿O fue un error de cámara? Tú decides. Escribe tu opinión en los comentarios. El canal YouTube Urbex Castronáutica es un canal dedicado a la investigación paranormal y en esta ocasión visita el cementerio de La Plata, el cual tiene una historia de más de 136 años de servicio. Con esto en mente, el investigador inicia su exploración sin saber que captaría algo aterrador. Este cementerio, a diferencia de otros lugares donde hemos estado, es un cementerio que fue diseñado y construido por un argentino. Es un cementerio que está totalmente al aire libre, no como en otros lugares donde ahí fuimos, que hay galerías, subsuelos, sótanos. Este cementerio mayormente está al aire libre. No, están re abandonados, boludo. Los jaulones, viste, que hacen los panales. Pareja se confunde y hace algo similar en ese lugar. Miren esto, loco. No. Miren lo que es esto. What the terrible. ¿Lo viste? En el momento que graba las tumbas, se puede ver por unos segundos una mano ocultarse dentro de un ataúd. En el momento, no fue percatado por nadie de los investigadores. Además, parece poco probable que alguien se haya atrevido a meterse adrede en ese lugar, dado el precario estado del mismo. Entonces, ¿podrá ser eso una verdadera manifestación paranormal? Tú decides. Déjame tu opinión en los comentarios. El siguiente es un video casero donde se aprecia una celebración de cumpleaños. Todo transcurría con normalidad durante la grabación. Sin embargo, algo extraño ocurre en ese momento. Atentos. Mientras se encontraban cantando su cumpleaños de la anciana, una figura oscura cruza rápidamente en la parte trasera de la sala, aunque nadie se dio cuenta de ello en el momento. Luego, al revisar el video, y según los mismos familiares, piensan que esta podría ser una hija fallecida de la familia, la cual se caracterizaba por correr por toda la casa. ¿Y tú, qué opinas respecto a esta evidencia? ¿Podrá ser real actividad paranormal? ¿O es acaso un fallo de cámara? Escribe tu opinión en los comentarios. Un grupo de amigos se encontraban pasando el momento mientras jugaban tranquilamente el juego de Simón con luces. Todo iba con normalidad. Sin embargo, esto daría un giro inquietante. This thing is possessed, man. This thing is possessed. All right, okay. Ask a question. Ask a question. What color is the sky? Wait. I guess I need to ask yes or no. Is the sky blue? No! Dude, come on, ask it a question. It's probably just like broken. Dude, get over here. Ask it a question, dude. First of all, it's not even yours. It's kind of exhilarating. Dude. Yeah. Am I black? Oh! Oh! It knows, dude. Throw It that shit knows. out. It Like, knows. tap on the green button or something.
Ask a no. Am I a girl? Oh! Okay, so it shit. knows. Dude, it knows, dude. So it knows. This thing's, it's like one of those Ouija boards, Yeah, dude. yeah, like- It knows. Oh. My mom played with one. Have you guys not seen horror movies? Oh, dude, the picture, dude. The picture. Oh. She drew that? Yeah, dude. Dude, this will actually like tell. Okay. Spirit, are you with us in this room? Nothing. No. Okay. It's not gonna work. Put like 2 fingers on it or something. Oh, dude! Oh my gosh, it's so creepy. That is so creepy, dude. Okay, Where is do you this... find that thing? Dude, it's just on the floor, man. Yo, are we actually haunted right now? Dude, I'm like actually kind of scared, dude. We'll probably Dude, go. like, what even is that? We should put that down. Like that? Or just Okay, okay. All right, well let's get real crazy. I'm leaving. Did you guys hear We're on the there? second floor. What? Oh, It came from right here, yeah? Yeah, you guys hear that? We're on the second floor. okay, all Okay, right. okay, okay, okay. Okay, okay, okay. All right, fine. That's enough. That's enough. Vemos cómo el juguete comienza a crear un patrón de respuesta de luces de acuerdo a cada pregunta. Una luz verde para un sí y una luz roja para un no. Sin embargo, lo más escalofriante fue cuando preguntaron si se encontraba alguna entidad o la extraña representación de un ser oscuro que estaba en un dibujo con ellos. Este juguete les respondió con un sí. Seguidamente se escucharon unos golpes en la ventana, lo cual es totalmente imposible ya que se encontraban en un segundo piso. Entonces, ¿podrán haber contactado realmente con alguna entidad mediante este juguete? ¿Qué harías tú en lugar de ellos? Déjame tu opinión en los comentarios. El usuario Edgar comparte un video donde el espejo de juguete de su hija, la cual tiene algunas frases y diálogos pregrabados, parece haber estado teniendo una extraña conversación con la niña durante una noche. Entonces, extrañado por lo ocurrido, Edgar y su esposa deciden poner a prueba este espejo. Y esto fue lo que pasó. Hola, bienvenido al Castillo de los Sueños del Espejo Mágico. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Jessie, la princesa más bella del Castillo de los Sueños del Espejo Mágico. ¡Qué tierna eres! Nosotras seremos mejores amigas. ¿Tu personaje favorito? Si papá pregunta, mi favorito es mi papi. Si mamá pregunta, yo responderé que la que más me gusta es mi mami. Y si tú me preguntas, te diré que el que más me gusta eres tú. Soy una niña muy inteligente. Vemos cómo la conversación entre la madre y el juguete era demasiado fluida para ser un simple juguete. Así que el padre decidió guardarlo en su cobertizo. Sin embargo, tiempo después, tomaría el juguete nuevamente y este, sorprendentemente, aún seguía funcionando. Para los que me estuvieron pidiendo que buscara el espejo y le pusiera baterías, aquí está. Solo pude encontrar estas piezas y pues sí, le puse unas baterías que tenía aquí en la casa. Como ven, son nuevas. La neta no creo que prenda, pero bueno, a ver, vamos a calarle. Puta, así tengo miedo. Hola, bienvenido al Castillo de los Sueños del Espejo Mágico. Hola. Hola, encantado de conocerte. Gracias, a mí igual. Me da gusto. Eres muy divertido. ¿Tienes una fiesta? No, no tengo fiesta. ¿Tú tienes? No sé. Cuando me levanté, te vi a ti. ¡Ay, vas y chingas a tu madre! Aunque quizás no te parezca nada extraño, la capacidad de respuesta y sobre todo la velocidad y respuestas precisas a las preguntas van más allá de lo que convencionalmente tienen estos juguetes. Incluso otros usuarios que cuentan con el mismo aparato mencionan que el suyo no funciona de esta manera y que las respuestas son más limitadas. Entonces, ¿crees que realmente este juguete se encuentra embrujado? ¿O es todo una farsa elaborada?
Escribe tu opinión en los comentarios. En el siguiente video vemos a una cantante estrella de Argentina que no estaba nada relacionada a lo paranormal. Sin embargo, un día, cuando fue a visitar a una amiga, las cámaras de seguridad captaron algo aterrador. Atentos. Vemos cómo Jimena se levanta asustada, señalando que alguien le había agarrado la espalda, y cuando revisan las cámaras de seguridad, se aterran al darse cuenta que unas manos le sujetaban la cabeza y espalda. Hasta el momento, Jimena no ha encontrado explicación alguna para ello, por lo que lo único que trata es olvidar que todo esto ocurrió. ¿Y tú, qué opinas respecto a este video? ¿Será esta real evidencia paranormal? Escribe tu opinión en los comentarios. En el siguiente video, un trabajador de una fábrica se encontraba en una conversación con otro trabajador que ingresó recientemente. Sin embargo, cuando revisaron las cámaras de seguridad, captaron algo escalofriante. Vemos que el guardia tiene una conversación con alguien que solo él puede ver, pero si observas detenidamente, puede verse una sombra que camina hacia donde está la silla y luego desaparece. Rumores aseguran que se trataría de un guardia de seguridad que falleció hace un tiempo en ese lugar. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que verdaderamente sea el espíritu de un hombre que falleció allí? Déjame tu opinión en los comentarios. En el siguiente video publicado por la cuenta de TikTok que ves en pantalla, recientemente comenzó a ser testigo de actividad paranormal dentro de su propiedad. Por ello, decidió documentar todo lo que ocurría. Vemos cómo la puerta se cierra lentamente por sí sola, y en otro video más espeluznante, vemos que comienza a escuchar golpes en una de las habitaciones. Y cuando se acerca a investigar, vemos a algo o alguien parado debajo de las sábanas que se desvanece sin dejar rastro. ¿Y tú, crees que un espíritu se encuentra acechando esta propiedad? ¿O es algún tipo de montaje? Tú decides. El siguiente video fue captado durante una transmisión en vivo, donde vemos a una madre y su hijo, que no publican nada relacionado a lo paranormal. Sin embargo, en una de sus transmisiones captaron algo escalofriante.
The back door. The dog had to pee. And there's a button that says pee pee by the back door. And I'm like, wow, you know, it's been quiet. Oscar has not bothered me all day. This is great. I think he's finally over this, right? So I said to the dog, hit the button. You want to go pee pee? Hit the button. So he hits the button and it goes, your mom's dead. What was that? So anyways, cabinet behind you just opened and closed on its own. What? Is that what that was? The What was that? It's right there. Pick it all up. Holy shit. Yeah, that cup just shattered. Vemos como una de las puertas del gabinete se abre por sí sola, pero es a través de un comentario de su audiencia donde recién se dan cuenta de lo sucedido. Luego, uno de los objetos cae por sí solo. Se rumorea que este puede ser la manifestación de la abuela fallecida ya hace 20 años. ¿Y tú, qué opinas respecto a este video? Déjame tu opinión en los comentarios. El siguiente video fue publicado por la cuenta de Reddit que ves en pantalla, donde vemos a una chica que vive en una base militar y está segura que a menudo presencia actividad paranormal. Y es durante una noche en el baño de su casa que escucha un fuerte ruido y captó esto. Both hands here. Right. They're right there. Right, buddy? It happened again. And there's absolutely no one in the fucking bathroom. I don't know what else to think. Un fuerte ruido se escucha dentro del baño. Sin embargo, cuando ingresó a revisar, no había nadie. ¿Y tú, qué opinas respecto a este video? ¿Crees que sea real evidencia paranormal? ¿O acaso tiene alguna explicación lógica? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.